Buenas tardes. El día de hoy queremos compartir con ustedes una presentación que nos habla acerca de la resolución 666 del 2020 emitida por el Ministerio de Salud y demás ministerios en relación a cómo debe ser la incorporación de aquellos sectores que comiencen a trabajar durante la emergencia sanitaria. Como todos sabemos, desde el 12 de marzo del 2020, por medio del decreto 385, el Ministerio de Salud y Protección Social decretó emergencia sanitaria en todo el territorio nacional con el fin de prevenir y controlar la propagación del COVID-19. Recordemos que esta emergencia sanitaria va hasta el 30 de mayo del presente año. A continuación hemos traído un video que nos explica muy claramente qué es el coronavirus y cómo se propaga. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden provocar desde enfermedades leves como una gripe, hasta neumonías mortales en humanos y animales. Se llama coronavirus porque, vista al microscopio, la envoltura del virus simula la forma de una corona. En los últimos días de 2019, en China se reportó el brote de una nueva cepa llamada 2019 NCOV, que registró su primer caso en un mercado de pescado en la provincia de Wuhan. Desde entonces, cientos de personas han contraído el virus, lo que hizo concluir a las autoridades sanitarias que este se puede transmitir entre humanos y podría provocar una pandemia. Los casos más recientes de un nuevo coronavirus ocurrieron entre 2002 y 2003, con el brote del síndrome respiratorio agudo severo, llamado también SARS, por sus siglas en inglés, que dejó 800 muertes, así como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que en 2012 dejó más de 2.000 contagios y alrededor de 700 decesos. La Organización Mundial de la Salud informó que aunque no conocen a detalle el nuevo virus 2019 NCOV, este provoca fiebre, tos y dificultades respiratorias, y en su etapa más agresiva podría provocar incluso una neumonía mortal. Se sabe que la principal fuente de contagio es respiratoria, y hasta el momento se reporta una tasa de mortalidad del 2%. La amenaza de pandemia ha crecido en los últimos días, pues se han reportado casos de coronavirus en Japón, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas, Taiwán, Australia y Estados Unidos. Continuamos. Iniciamos ahora sí a hablar sobre la resolución 666 de 2020, Protocolo General de Bioseguridad. Por medio de esta resolución, el Ministerio de Salud adopta el Protocolo General de Bioseguridad que deben cumplir aquellas empresas para mitigar y controlar la pandemia al iniciar actividad durante el periodo que dure la emergencia sanitaria. Aquí les hemos dejado el link donde pueden encontrar la resolución completa que se ha establecido. La resolución 666 de 2020 se divide en dos grandes componentes. El primer componente nos habla de la resolución como tal. En este apartado se indica el objeto, ámbito de aplicación y las responsabilidades que tiene el empleador o contratante, trabajador o contratista y la vigilancia de cumplimiento de los protocolos. El segundo componente es el anexo técnico para la implementación. Este nos indica el paso a paso de cómo implementar el protocolo de bioseguridad al interior de las empresas. Las responsabilidades que tiene a cargo el empleador o el contratante son las siguientes. La primera, capacitar a trabajadores contratistas sobre medidas adoptadas para la prevención del COVID-19. Adopción de medidas de control administrativo para la reducción de exposición al riesgo, como flexibilización de turnos y horarios de trabajo, trabajo remoto o trabajo en casa. Reportar a la EPS y a ARL los casos sospechosos y confirmados de COVID-19.
Entonces, si en las organizaciones se llega a dar algún caso, de una vez debe ser notificado a la EPS y a la ARL. Se deben incorporar canales oficiales de comunicación y puntos de atención sobre información de la enfermedad. Apoyarse en la ARL sobre la identificación, valoración del riesgo y en conjunto con la EPS lo relacionado a actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. La siguiente es proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales. Y por último, tenemos promover el uso de la aplicación Corona App para registrar en ella el estado de salud de los trabajadores. Esta última responsabilidad es muy importante. El empleador debe capacitar a sus empleados sobre el manejo y uso de esta aplicación. Las responsabilidades de los trabajadores. La resolución nos habla de 3 responsabilidades muy específicas. La primera es cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o lugar de trabajo. La siguiente es reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en el lugar de trabajo o en su familia. Esto con el fin de que se puedan adoptar las medidas correspondientes. La última responsabilidad es adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionado con síntomas de la enfermedad respiratoria. Aquí hacemos una aclaración y es que la resolución nos está indicando que no solo se deben establecer medidas en el trabajo, sino que también se deben establecer y adoptar medidas en los hogares. Entonces hay que tenerlo muy presente. En cuanto a la vigilancia y cumplimiento de protocolos, los responsables para realizar esta actividad y validar el cumplimiento de los protocolos son las secretarías de salud municipales, distritales y departamentales. Adicionalmente, las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo. Continuamos ahora sí con el anexo técnico de la resolución 666 de 2020. Inicialmente vamos a hablarles de unas medidas obligatorias que las empresas deben tener en cuenta, ya que son de estricto cumplimiento para los empleadores con respecto a los trabajadores en el interior de las empresas. Entonces, se deben instalar lavamanos adicionales para aseo de los trabajadores, entrega de kits con tapabocas, gel antibacterial y elementos de aseo, caretas de protección para evitar que se toquen la cara dependiendo de la actividad económica, distancia obligatoria de 2 metros entre trabajadores, los tapabocas y los elementos de protección personal como tapabocas se entregarán diariamente, tener un supervisor de salud y seguridad por cada 100 trabajadores. Por el momento esto aplica solo para el sector construcción. Adopción de turnos flexibles de trabajo de entrada y salida que permitan el distanciamiento social. Disposición de espacios para el lavado de manos constantes, así como jabón antibacterial y canecas. Implementación de una estrategia de comunicación interna para promover medidas sanitarias en la empresa y en el hogar. Y el registro de estado de salud y toma de temperatura no mayor a 38 todos los días al iniciar las labores. Medidas generales. Sin embargo, se deben seguir adoptando las siguientes medidas, las cuales han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus. Estas son lavado de manos, distanciamiento social, uso de tapabocas. Adicionalmente, se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual como superficies, equipos de uso frecuente, manejo de residuos, elementos de protección personal, entre otros.
A continuación, vamos a ver de manera general las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención del virus. Lavado de manos. Se debe disponer de los insumos para realizar la higiene de manos con agua limpia, jabón y toallas de un solo uso. Disponer suministros de alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo al 95%. Suministro de gel antibacterial. Todos los trabajadores, tanto en trabajo remoto, centros de operación o en actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas. Después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otras personas, como manijas, pasamanos, cerraduras, transporte, al ir al baño, manipular dinero, se debe realizar el lavado de manos. Adicionalmente, nos indica lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. A continuación, les hemos traído un video que nos indica el protocolo para un buen lavado de manos. La principal medida de protección individual frente a enfermedades respiratorias como el COVID-19 es con el lavado de manos, especialmente después de ir al baño, antes de ir a comer y después de toser, estornudar o sonarse la nariz. Pero, ¿cuál es la forma correcta de lavarse las manos? Aquí lo explicamos. Lo que debemos hacer es, primero, mojarlas con abundante agua. Segundo, aplicar suficiente jabón para cubrir toda la superficie. Tercero, frote las palmas de las manos entre sí. Cuarto, frote las palmas contra los dorsos, palma derecha contra dorso izquierdo y viceversa. Quinto, frote las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Sexto, frote el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos y viceversa. Séptimo, frote los pulgares con un movimiento de rotación, rodeándolos con la palma de la mano opuesta. Octavo, frote la punta de los dedos, las yemas y las uñas contra la palma de la mano opuesta. Noveno, enjuague las manos con abundante agua. Y finalmente, séquelas con una toalla de uso desechable. Si no cuenta con agua ni con jabón, también puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol y seguir los pasos anteriores. Así de fácil podemos evitar el COVID-19. Y recuerde siempre que la mejor prevención está en sus manos. Continuamos. Es importante transmitir esta información a los empleados con el fin de que ellos entiendan y tengan claro cuál es el protocolo de higiene de un buen lavado de manos. Distanciamiento físico. Entonces, el distanciamiento físico significa mantener un espacio entre las personas fuera de su casa. Para practicar el distanciamiento físico se requiere lo siguiente. Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo con el fin de evitar un contacto directo entre ellos. Se debe controlar el aforo de los trabajadores en el lugar de trabajo. Estas mismas condiciones se deben aplicar en los sitios donde consumen alimentos, como lo son comedores, cafeterías, casinos, entre otros. No se debe permitir reuniones en grupos en los que no pueda garantizar la distancia mínima de 2 metros entre cada persona. Se deben aprovechar las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evitar el intercambio físico de documentos de trabajo. Adicionalmente, se debe realizar recomendaciones permanentes para mantener distanciamiento físico, tanto en el ambiente de trabajo como en todos los lugares en donde se pueda tener encuentro con otras personas. Elementos de protección personal para la prevención del COVID-19. Aquí la resolución es muy clara y nos indica que los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa son los encargados de definir los EPPs aplicados para la protección personal. ¿Esto cómo se hace? Pues de acuerdo a la actividad económica. Entonces, el empleador debe entregar los EPPs y garantizar su disponibilidad y recambio
Se debe informar las recomendaciones de uso eficiente de los elementos de protección personal. El uso de guantes se recomienda solo para actividades de aseo o si se va a manipular elementos como residuos. Los EPPs no desechables deben ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área limpia y seca. Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección personal utilizados. Uso de tapabocas. El uso de tapabocas es obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia masiva de personas. El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio, igualmente importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas o dispersión del agente infectado. Siempre se debe realizar lavado de manos antes y después de usar el tapabocas. Se pueden usar tapabocas de tela siempre y cuando cumplan con las indicaciones del Ministerio y Protección Social. Adicionalmente, en este punto es importante tener en cuenta que los tapabocas de tela hay que hacerles una desinfección adecuada. Aquí traemos un video que nos habla sobre las recomendaciones al momento de usar el tapabocas. Antes de tocar el tapabocas, lava tus manos con agua y jabón. Orienta la parte superior del tapabocas correctamente. La parte superior tiene un borde flexible pero rígido que puedes moldear alrededor de tu nariz. Si el tapabocas tiene dos colores, verifica que el color blanco quede hacia tu cara. Si el tapabocas tiene un solo color, verifica los pliegues. Los pliegues que van hacia tu cara deben quedar hacia arriba. Coloca el tapabocas sobre tu rostro, agarra el tapabocas por las bandas, pon una alrededor de una de tus orejas y luego la otra banda del otro lado. Para ajustar el tapabocas, usa el dedo índice y el pulgar pellizca alrededor del puente de la nariz, acomodándolo para que la parte inferior quede debajo de la barbilla. Para desecharlo, tómalo de los extremos no expuestos a secreciones, deposítalo en una bolsa y luego a la caneta. Lava tus manos con agua y jabón. Continuamos. En cuanto a la limpieza y desinfección, se debe desarrollar e implementar un protocolo de limpieza y desinfección de los lugares de trabajo que define el procedimiento a seguir, la frecuencia, los insumos, el responsable, la persona responsable y los elementos de protección personal que se deben usar para ejecutar esta labor. Se debe incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para esta labor: pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas y todos aquellos elementos con los cuales las personas tengan contacto constante y directo. Se debe establecer un procedimiento que incluya las zonas comunes y mobiliarias con productos de desinfección de uso doméstico o industrial. Se debe elaborar fichas técnicas e instructivos sobre los procesos de limpieza y desinfección. Recordemos que las fichas técnicas de los productos deben estar alineadas al sistema globalmente armonizado. Y utilizar desinfectantes o alcohol glicerinado al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y materiales de uso constante. Aquí hay un punto muy importante y es que la resolución 666 de 2020 nos indica los protocolos generales. Ya si entramos a mirar circulares o resoluciones específicas para cada sector, hay que tener presente, mirar muy bien al detalle, porque estas resoluciones ya nos indican los porcentajes exactos que se deben usar para hacer la limpieza y desinfección de ya sea de elementos de protección personal, pisos, etcétera, etcétera. Manipulación de insumos y productos. Entonces se debe asegurar que el proveedor de insumos y productos se ajuste con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Establecer un protocolo de recepción de insumos y productos. Se debe establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de recibirlos de los proveedores y al entregarlos a los clientes. Se debe garantizar condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento. Se debe reducir el contacto físico en el movimiento de los productos entre personas.
No reenvasar insumos o productos o envases que puedan confundir al personal de servicios generales o algún otro trabajador. El rotulado de las soluciones preparadas, tener muy presente que si se hace alguna preparación, automáticamente se debe rotular. Manejo y disposición de envases de detergentes, jabones y desinfectantes. Entonces, tener presente que tenemos que tener esto establecido donde nos explique cómo se va a hacer. En cuanto al manejo de residuos, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Se debe identificar los residuos en el área de trabajo, informar a los funcionarios sobre las medidas correctas de separación de residuos, ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos. Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra, que no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje. Realizar recolección de residuos permanente y almacenamiento de residuos. Realizar limpieza y desinfección de contenedores. Se debe realizar la presentación de residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las frecuencias de recolección que se hayan implementado al interior de la empresa y se debe garantizar los EPPs a los funcionarios. En este punto hay un aspecto muy importante y es que la resolución ya nos habla de cómo yo debo darle manejo a los tapabocas y guantes. Importante que no se les olvide que estos deben ir separados en doble bolsa de color negra. Ya no lo está indicando, entonces aspecto muy importante a tener en cuenta. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Entonces la empresa debe proveer mecanismos para que no se dé la diseminación ni transmisión del virus, por lo cual debe asegurar el cumplimiento de las siguientes actividades: trabajo remoto o teletrabajo, trabajo de forma presencial adoptando todas las medidas de higiene, flexibilización de turnos, interacción en tiempos de alimentación, medidas locativas, entrega de elementos de protección personal, mecanismos de desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, capacitación constante sobre prevención del COVID-19 y por último, establecer un plan de comunicación de la empresa. En cuanto al sector construcción, entonces, para este sector tiene establecida ya normatividad. Una es la circular 001 del 11 de abril de 2020. Tenemos igualmente la resolución 666 de 2020, que recordemos que nos da los lineamientos generales, y la resolución 682 de 2020, en la cual se establecen los protocolos de bioseguridad para la reactivación del sector construcción. Dentro de esta resolución y dentro de esta circular se destacan los siguientes aspectos. Se debe tener la elaboración del PATSO, que es el Plan de Aplicación de Alternativas para minimizar o mitigar la propagación del COVID-19. Este PATSO debe estar adecuado a cada obra. Debe haber disposición de suministros de gel antibacterial en las áreas de descanso administrativas y en aquellas de alto tránsito al interior de la edificación. Las reglas de distanciamiento entre trabajadores igualmente debe ser mínimo de 2 metros. Se deben incrementar las medidas de limpieza y desinfección en las áreas de descanso y de consumo de alimentos y bebidas. Se deben establecer actividades de prevención y promoción para la prevención del COVID-19. Tener un supervisor de salud y seguridad por cada 100 trabajadores. Contar con los equipos necesarios en caso de que se llegue a presentar alguna emergencia. Y al momento de acceso a las obras se debe evaluar síntomas o posibles riesgos de contagio entre los trabajadores, incluyendo presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, fatiga, debilidad, dolor de garganta y algún otro síntoma relacionados con gripa o posibles contagios. En cuanto al sector manufactura, se ha establecido la resolución 675 del 2020, la cual adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control de riesgo del coronavirus COVID-19. En esta resolución se destaca lo siguiente:
Se debe diseñar un área de recepción de insumo, así como generar barreras físicas en el área de recepción de facturas y correspondencia. Se debe garantizar el uso de tapabocas y guante de látex, nitrilo o vinilo para que entre la recepcionista y el mensajero se reduzca la exposición del riesgo. Disponer de alcohol glicerinado mínimo al 60% en la recepción. Monitoreo de síntomas de contagio. Adecuaciones locativas. Los operarios de las máquinas deben utilizar adecuadamente tapabocas convencional en todo momento y realizar el protocolo de lavado de manos de manera regular al menos cada 3 horas y no deben compartir el equipo con otro trabajador. Implementación de una estrategia de comunicación interna para promover medidas sanitarias de la empresa y en el hogar. Y se debe realizar la toma rutinaria de la temperatura al ingreso y salida de turno, al inicio de la jornada laboral y al finalizar la misma, o mínimo 2 veces por turno. Y cada empresa deberá designar una persona responsable de coordinar la implementación y verificación del protocolo. En algún caso en que se llegue a detectar algún funcionario con temperatura mayor a 38 grados, automáticamente debe ser remitido a su EPS. Aquí traemos alguna otra normatividad que aplica para otros sectores. Entonces, el sector minas y energía, para este sector, el Ministerio de Salud ha establecido la resolución 01 del 2020, en la cual establece pues, los protocolos de bioseguridad ajustados para el sector minas y energía. Sector transporte. Para el sector transporte está establecida la resolución 04 de 2020 y la circular conjunta 003 de 2020, la cual establece los protocolos de bioseguridad que debe seguir el sector transporte en Colombia durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria. Para el sector comercio, TICs, domicilios y plataformas digitales, el Ministerio de Salud ha establecido la circular 05 del 2020, en la cual da los lineamientos y protocolos de bioseguridad para este sector. Igualmente aquí les dejamos los links donde pueden consultar la normatividad completa de cada sector. Con esto hemos terminado nuestra exposición del tema de resolución 666 de 2020. Esperamos que pueda contribuir para la implementación en los sectores a los cuales pues ustedes están trabajando en estos momentos y de antemano pues darles muchas gracias.